Quiero saludar a la doctora Tania Lobo y a la doctora Mónica Quirós, que están con nosotros a esta hora. Creo que las dos están en la señal de Zoom, ¿verdad? Doctoras, buenos días. Buenos días. Buenas. Están en el mismo lugar, perfecto, mejor aún. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por dicha. La doctora Tania Lobo es médica, bióloga, genetista de la Clínica de Enfermedades Raras y Huérfanas del Hospital San Juan de Dios. Y la doctora Mónica Quirós es pediatra de la Clínica de Enfermedades Raras del San Juan de Dios. Mañana es el día, digamos, en donde se recuerda que hay enfermedades raras, pero hoy en muchos lugares del mundo se están haciendo actividades. Ahora estábamos hablando, Byron, de lo que está en las actividades en el Calderón Guardia, que de temprano también tienen, pues, estas que son, ¿cómo se dice? Finalmente son actividades para para recordar que ahí están las enfermedades. Doctora Tania y doctora Quirós, la primera pregunta es, al momento, ¿cómo están las cosas en el país? Y obviamente cuando uno considera enfermedades raras, lo de la piel de los bebés, la mariposa, etcétera, etcétera, que quizás es uno de los más populares, más conocido, pero primero, ¿cuántas están catalogadas así y cuántos pacientes hay en el país con enfermedades así? Sí, bueno, actualmente en el registro que tenemos, pues a nivel del Hospital San Juan de Dios, que hay que recordar que son pacientes con enfermedades raras, adultos y adolescentes, estamos hablando de que en los últimos 10 años lo que hemos logrado documentar es que tenemos cerca de 700 pacientes y 200 enfermedades diferentes. Sin embargo, sabemos que en el país pueden haber más, ¿verdad? Basándonos en definiciones al final del mundo que se aplican a Costa Rica, pero son aproximados, estimaciones teóricas, no reales. Entonces, la idea es de tener esos datos reales eventualmente, ya incorporando también a los niños. Claro. Hay que entender esa parte y le pido a las dos que por favor nos ubiquen un poco. Para considerarse enfermedad rara, ¿qué parámetros se establecen? Por definición, una enfermedad rara es una definición realmente epidemiológica, ¿verdad? Entonces estamos hablando de frecuencias de enfermedades que son más bajas que en el resto de la población, digamos, de personas que hay en un determinado país. Estamos definiendo enfermedades raras en Costa Rica a partir de la ley de enfermedades raras como una de cada 5,000 personas que está afectada con esa patología, pero pueden ser digamos que prevalencias o frecuencias aún menores, ¿verdad? Y ahí tenemos conceptos como enfermedades ultra raras, donde vemos 1 o 2 casos en 5 millones de habitantes. Yo quiero consultarle a la doctora Mónica Quirós, que es pediatra, ¿cómo es el trato con los papás, verdad, después de un nacimiento donde se le diagnostica a un bebé o a su hijo que tiene alguna enfermedad rara? Obviamente es como el inicio de toda una vida donde van a tener que tratar con este bebé los diferentes citas al médico y demás. Es un cambio en la vida total de esa persona. ¿Cómo es el trato con los padres, verdad, del día a día? Pues empezando por el diagnóstico es muy difícil de asimilar en la mayoría de las situaciones. Tenemos una prueba diagnóstica muy valiosa, que es lo que es la prueba del talón o la que es la tamizaje neonatal, que se realiza en el área del Hospital Nacional de Niños, en donde se pueden diagnosticar diferentes enfermedades, principalmente de tipo metabólico. Entonces, cuando logramos identificar a los pacientes o diagnosticar a los pacientes de temprana edad, el manejo o el abordaje suele ser muy pronto. Sin embargo, en pediatría no es necesariamente en ese periodo de recién nacido o ese primer año de edad en donde nuestros pacientes se diagnostican, sino que también puede ser en el periodo de la niñez o inclusive en el periodo de la adolescencia. Entonces ya llegan pacientes que ni siquiera son referidos del Hospital de Niños, sino son referidos de, por ejemplo, el médico internista o los médicos generales de los EVAIS, en donde tienen sospechas de que puede ser una enfermedad rara o tienen sospechas de que son síntomas que no concuerdan con otra cosa y entonces son valorados por nosotros. En cuanto al trato, tratamos de hacer un abordaje multidisciplinario en nuestra clínica en particular y en el Hospital de Niños también, en donde pues el abordaje se realiza con el trabajo social, se realiza con psicología, se trabaja con también psiquiatría para brindar un acompañamiento cercano, pero como realmente le mencioné inicialmente, no es algo que podemos
siempre diagnosticar a tempranas edades, sino que también son trayectorias largas que muchas veces esos padres y esos niños atraviesan hasta obtener un diagnóstico, ya sea en la adolescencia o inclusive en la edad adulta. Claro, ahora, doctoras, la mayoría o todas, ustedes nos van a sacar de esa duda también, ¿de estas enfermedades se curan o la mayoría no? Realmente solo estos son de nuevo cifras globales porque Ajá. no tenemos la estadística local todavía bien establecida. Se habla de que un 5% de estas enfermedades en el mundo, que estamos hablando que en el mundo son en promedio 7.000 enfermedades raras diferentes. Yo les decía ahora que nosotros como clínica especializada 200, entonces estamos claros de que hay muchísimas más enfermedades raras, Ajá. pero hablamos de que cerca de un 5% de esas enfermedades tienen opciones de un tratamiento modulador, ¿verdad? Ni siquiera curativo. Ok. Cuando hablamos de curación, estamos hablando de corregir un error genético como tal, por ejemplo, pero en estos casos lo que se hace es modular la sintomatología y la progresión para evitar complicaciones o que ¿verdad? Se deteriore más un Ajá. individuo, pero no las cura. Y eso es lo que viene de nuevo para las enfermedades raras, ¿verdad? Cómo hay opciones ahora de terapias génicas que quieren venir a corregir y a curar, pero para eso son enfermedades muy puntuales y todavía falta mucho por saber para poder aplicarlo y entender también cómo eso se puede incorporar a un sistema de salud de una manera costo efectiva, porque son Ajá. terapias sumamente caras. Sí, yo le tengo en deuda a los oyentes porque lo hablé temprano, dije, ahora les digo cómo se llama la película, es un documental, Cuestión de Tiempo, se llama, para que lo busquen así en Netflix, que lo vimos hace unos días y nos conmovió muchísimo porque tiene que ver precisamente con los niños mariposa y es un trabajo que están haciendo con el que fue el líder, el cantante de Pearl Jam, que está liderando un concierto para conseguir fondos para investigar cómo curar la piel mariposa. Y en el documental hablan de que están muy cerca, que ya casi, y hay una esperanza enorme de que se va a poder curar, y eso me llamó mucho la atención. Y la segunda cosa que me llamó la atención fue por la pregunta de Byron, de cómo actúa la familia que tiene un niño con una enfermedad rara. En el caso de la piel mariposa, es doloroso, como dice una mamá, que saber que lo atiende no para curarlo, sino para quitarle la gasa de la piel ya que tiene que quitarse, y es doloroso para los niños y es una tortura permanente, porque obviamente va a ser así siempre. Esos casos, ya el lado humano, doctoras, eh, yo no sé, para insistir en la pregunta de Byron, no debe ser fácil para una familia, ¿verdad? Son muy valientes con todo lo que tienen que enfrentar. Completamente, pues sí, son familias que, como mencionábamos, reciben un diagnóstico que no es fácil de digerir, Claro. que requiere tiempo también de entender cómo funciona nuestro sistema, cómo funciona todo con respecto a las citas, a los seguimientos que requieren, las complicaciones que vienen de por medio, los internamientos, ya sea, digamos, las visitas a emergencias. Entonces sí, es un trayecto que es bastante desgastante para los cuidadores, así como para los pacientes. Sí. Y por eso es importante reconocer las enfermedades raras como tales y por eso quisimos nosotros también celebrar este día, porque es una manera de crear conciencia y una manera también de buscar empatía en estos pacientes y en estas familias que tienen pues este camino más difícil. Las enfermedades raras, en algunos casos, ¿es hereditaria? Sí, en algunos casos las enfermedades raras, bueno, estamos hablando de que se estima que un 70% de estas enfermedades tienen un componente genético, pero no necesariamente el que sea o que tenga un componente genético quiere decir que se van a heredar, Ajá, ¿verdad? ajá. De lo que sí sabemos, de nuevo, de nuestros datos locales, de los datos de referencia aquí nacional de esta clínica, es que la gran mayoría de los pacientes que tenemos que sí tienen un documentado una alteración genética, sí hay un componente hereditario. Pero también hay casos en que ocurre de forma esporádica o como le decimos en genética de novo o de nuevo, que es un individuo que presenta ese cambio y manifiesta esa patología, pero no hay una explicación, digamos, hereditaria como tal. Entonces sí, vemos de todo, digamos, lo que Sí. uno puede ver en genética humana, ¿verdad?
de lo que ocurre espontáneo hasta lo que se hereda, hasta lo que se hereda solo de parte de mamá, o lo que requiere que papá y mamá me transmitan a mí, ambos, ese estado, digamos, de patología, o, ¿verdad?, variaciones también en los mismos individuos que tienen la misma alteración, manifestaciones distintas, algunos más severos, otros más leves. Hay como muchas variables, ¿verdad? En genética siempre interactuando. Y por supuesto que el ambiente también, qué condiciones y estilos de vida llevamos, además de lo que ya tenemos, es lo que va a determinar cómo se manifiesta y transmita esto también a otras generaciones. Sí, tengo un minutico nada más para hacer esta pregunta, porque me llama mucho la atención en las respuestas que usted dice, insisten las dos en las estadísticas locales. Me late que son muy poquitas, que no tenemos una estadística concreta. ¿Por qué razón? ¿Es difícil? Yo creo, bueno, ambos, todo el equipo pensamos que esto va a mejorar con eventualmente un registro nacional. Creo que en general nos cuesta mucho, no solo para enfermedades raras, sino para muchas patologías, hacer registros y llevar la epidemiología al día. Por supuesto que enfermedades raras tienen una complejidad adicional y es que no suelen estar centralizadas ni siquiera en un centro de referencia como lo es esta clínica, porque las ven múltiples especialidades, porque hay tanto en niños como en adultos, porque muchas las vamos descubriendo semana a semana, otras ya vienen de tiempo atrás que no se han documentado, entonces no ha habido realmente una vigilancia hasta ahorita de enfermedades raras, pero eso va a cambiar. Ay, bueno, ojalá a ustedes, a las dos, le agradecemos mucho que nos hayan atendido. Me encanta verle la mejilla a una de las doctoras que tiene maquillaje, muestras de que algo pasó. Sí. Bueno. Estamos identificadas hoy con los colores de las enfermedades raras. Sí, con camisas de cebra, camisa, sí, ¿verdad? Colores como en el rostro y el cuerpo. ¿Qué colores son? ¿Son colores muy particulares? Son el rosado, el azul, el verde, el morado y el blanco. Ajá. Vea usted. Sí. Bueno, se ve. Suelen estar representados con una cebra con todos esos colores. Ajá. Porque las cebras usualmente uno no piensa en cebras. Mañana es un día para vestirnos de cebra, recordando precisamente eso. Exacto. Doctora Tania y doctora Mónica, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Son las doctoras Tania Lobo y la doctora Mónica Quirós, médicas, biólogas, también pediatra de la Clínica de Enfermedades.